Hola, muy buenas, soy Daniel Blanco, soy periodista y escritor, pero hoy estoy aquí en calidad de lector, de admirador y de estudioso de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Antes de continuar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Machado y a la Fundación Cajasol por permitirnos seguir recordando al genio. Seguimos celebrando los lunes son de Bécquer, este ciclo de conferencias que se han organizado con motivo del 150 aniversario de su muerte. Yo os voy a hablar de las historias de Bécquer en Sevilla. En principio parece un tema que todos tenemos más o menos asimilados, porque si a cualquiera de vosotros os preguntara cuál es la relación entre este autor y esta ciudad, pues muchos de vosotros diríais que Bécquer nació en Sevilla, evidentemente, o que hay una glorieta dedicada a él en los jardines de María Luisa. Efectivamente, yo hoy quiero ir un poco más allá y quiero hablar de un fenómeno literario que se da muy pocas veces, en casos muy contados, y que resulta muy interesante. Hay veces que se produce tal comunión entre la obra de un artista y la ciudad en la que se desarrolla, que las dos van de la mano. Hay veces que se produce un acercamiento tan brutal entre la creación literaria y el escenario, que uno ayuda a mitificar al otro y el otro ayuda a dar prestigio al primero. Podríamos estar hablando, por ejemplo, del Londres de Virginia Woolf, del Lisboa de Fernando Pessoa o de Praga de Franz Kafka, pero vamos a hablar de la Sevilla de Gustavo Adolfo Bécquer. Sevilla, sin lugar a dudas, moldea, condiciona y ayuda a construir la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, y Gustavo Adolfo Bécquer se convierte en el mejor y en el mayor embajador de Sevilla. No hay que olvidar que Gustavo Adolfo Bécquer se convierte en uno de los constructores de la imagen que tenemos ahora de Sevilla, en esa imagen que está a medio camino entre lo exótico, entre lo lejano, entre lo colorido, y que a día de hoy seguimos exportando al exterior. Nos vamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando surge en el Reino Unido y en Alemania un movimiento cultural que pretende romper con todo lo anterior y que llega con unos postulados clarísimos. Romper el rigor y la rigidez del mundo neoclásico, de la Ilustración. Los románticos tienen claro cuál es su postulado, y es una reivindicación clara y profunda de la imaginación, de la irrealidad y sobre todo de la fantasía. Los románticos tienen claro que la realidad nunca satisface los deseos y las ilusiones del hombre, y que la realidad solo existe para frustrar al ser humano. Es por esta desazón vital que surge ese afán por escapar. ¿Y cómo escapan los románticos? Pues en primer lugar, ensalzando la naturaleza. El ser humano y el ser humano en el romanticismo siente una fascinación por los lugares exóticos, por lo lejano, por lo diferente, y sobre todo empieza a interesarse por el mundo del ocultismo, de las brujas y de todo lo que no se vea. Como decía antes, la naturaleza ocupa un lugar primordial porque lo bello es sustituido por lo sublime. Si el hombre neoclásico se quedaba fascinado con el atardecer o con una puesta de sol en una playa, el hombre romántico prefiere una tormenta en mitad de un acantilado o un paisaje con un castillo ruinoso. El ser romántico, lo que hace es dotar a la naturaleza y dotar a los paisajes de las tribulaciones del alma. El artista romántico es un ser vigoroso en el interior que lo que hace es darle la mayor importancia a las emociones. Es una emancipación del yo que después los artistas surrealistas, ya mucho después, ya un siglo después, llevarán a su máxima exponencia con el surrealismo. Fíjense que en este panorama es cuando surgen los viajeros románticos, ese grupo de hombres entre los que podemos encontrar a Richard Ford o a Irving, que son hombres muy cultivados, con una solvencia económica brutal, que van buscando escenarios curiosos. Y es ahí donde se quedan fascinados con España y sobre todo con el sur,
con Andalucía, en especial con Sevilla y con Granada. Aquí se dan cuenta de que especialmente Sevilla ilustra el ideal romántico. En esta ciudad confluyen un montón de factores que lo que hacen es fascinar a los viajeros románticos. Aquí, por ejemplo, tenemos una arquitectura que remite a la Edad Media, aquí se seguían conservando muchísimas costumbres y aquí se daban el color y ese halo oriental que los visitantes iban buscando. Fíjense que ese marchamo romántico sigue todavía conservándose en la actualidad y forma parte de la imagen que Sevilla proyecta al exterior. Vamos entonces a esta Sevilla donde nace Gustavo Adolfo Bécquer, ya en ese post-romanticismo, cuando ya el romanticismo en el resto de Europa va en retirada y aquí ya hemos pasado por el romanticismo conservador y liberal de Zorrilla y Espronceda. Vive Sevilla una época curiosísima a mitad del siglo XIX porque, aunque está un poco marginada o arrinconada en esa revolución industrial que se está dando en el resto de Europa, sí que se enfrenta a cambios que van a ser sustanciales para su futuro. De esta época, por ejemplo, tenemos la construcción del Museo de Bellas Artes. En esta época Sevilla ve nacer esta arquitectura del hierro, con este puente que conecta Sevilla con Triana. También, por ejemplo, se crea la línea de ferrocarril entre Sevilla y Córdoba, se empiezan también a destruir las puertas de la muralla y también que fíjense que es un hecho que va a marcar a Gustavo Adolfo Bécquer, se empieza también la construcción del cementerio de San Fernando. Es esta Sevilla en la que Gustavo Adolfo Bécquer crece, de la que Gustavo Adolfo Bécquer se empapa y que él refleja de una manera fiel en sus obras. Hay un hecho fundamental que va a multiplicar y a potenciar ese marchamo romántico en Bécquer, que es cuando en 1854, justo con 18 añitos, se marchan a Madrid a probar fortuna y es allí donde, desde la lejanía, empieza a echar de menos su patria. Es allí, desde la lejanía, donde empiezan a hablar de Sevilla desde la melancolía, desde la nostalgia y de un sentimiento muy profundo de echarla de menos. Gustavo Adolfo Bécquer, como todos sabemos, nace en 1836 en el barrio de San Lorenzo, en la calle Conde de Barajas número 28, y él, a lo largo de su obra, va repitiendo que él nace en uno de los barrios más puros de Sevilla, es San Lorenzo. Él escribe que él nace en un entorno donde los amantes todavía siguen hablándose a través de las rejas, donde la gente sigue encontrándose en la calle y donde las mujeres siguen colgando macetas de albahaca en sus balcones. La vida, los primeros años de Gustavo Adolfo Bécquer están irremediablemente unidos al barrio de San Lorenzo. Él estudiará en la calle Jesús del Gran Poder y cuando se queda huérfano, primero de padre y después de madre, vivirá con sus familiares, primero en la calle Potro y después en la calle Alfaqueque, hasta que, como decíamos antes, se exilia a Madrid. Gustavo Adolfo Bécquer habla siempre que tiene unos lugares favoritos en Sevilla y son dos. Uno es el margen del río. Él habla de los paseos que se da alrededor del margen del río y la Barqueta, el entorno de la Barqueta. De hecho, en una de las cartas que escribe, desde esas cartas desde la celda, él se muestra profundamente apenado y profundamente acongojado de la transformación que ha sufrido, que ha experimentado la Barqueta con esas obras para el trazado ferroviario entre Sevilla y Córdoba. Fíjense que estos lugares favoritos de Bécquer, este margen del río por el que Bécquer pasea una y otra vez, le da la clave para uno de los símbolos románticos por excelencia, ¿no? Decían algunos estudiosos que Bécquer se inspira de esos románticos nórdicos porque en sus obras él habla de la niebla y habla de esa especie de bruma que envuelve la ciudad.
Y es Rafael Montesinos, en esa biografía tan completa que hace sobre Gustavo Adolfo Bécquer, cuando los corrige y cuando dice que no, que Bécquer incluso en eso es romántico, porque lo que hace es captar esa neblina que surge del río en los días fríos. Hablando pues de los lugares que Gustavo Adolfo Bécquer deja recogido en sus obras y que se convierten casi en símbolos de estas Sevillas románticas, podríamos decir que son tres. El primero es el Palacio de los Bucareli, el Palacio de los Condes de Santa Coloma, donde Bécquer, al pasar todas las mañanas, ve a una mujer en el balcón regando las plantas, y es ahí en ese momento donde él compone esos versos tan famosos, esos versos universales de Volverán las oscuras golondrinas. Después en sus leyendas deja constancia y describe casi a la perfección dos lugares que se convierten en antológicos y en simbólicos porque recogen toda esa herencia romántica en la obra de Bécquer. El primero podría ser el convento de Santa Inés, que también reconstruye en esa leyenda, en Maese Pérez, el organista, esa historia de tintes sobrenaturales y que él ubica en esa Nochebuena, donde todos los asistentes están esperando al organista, ese hombre de casi 80 años, ciego de nacimiento y que tiene un don para tocar el órgano, pero bueno, él está al final tan enfermo que lo que se dan cuenta es que el que toca el órgano es su fantasma. Fíjense un poco cuáles son los elementos que se recopilan en esa leyenda que Gustavo Adolfo Bécquer escribe en 1861 y que ubican en el convento de Santa Inés, un convento con cierto peso dentro de la ciudad porque es ahí donde se encierra doña María Coronel después de desfigurarse la cara con aceite hirviendo para huir del acoso de Pedro I el Cruel. Gustavo Adolfo Bécquer en esta obra, en Maese Pérez el organista, recopila ese gusto de los románticos por lo sobrenatural, por lo que no se ve, pero fíjense que lo sobrenatural, lo que no se ve, las brujas, los fantasmas, no están tratados como una forma de evadirse de la realidad o como una forma de escapar del entorno, sino que lo sobrenatural está planteado como una parte de lo que nos rodea, como una parte que no vemos pero que forma parte de nosotros, como una especie de rebelión del ser humano, ¿no? De lo que se ve no es lo que hay, sino hay algo más que los sentidos no perciben. Como decíamos, en esta leyenda se recogen varios de los intereses de muchos de los románticos. Un lugar emblemático, ese aspecto sobrenatural y sobre todo el hablar de las emociones y ese sentido trágico que Gustavo Adolfo Bécquer pues le daban a muchos de los elementos, ¿no? A la naturaleza, al amor y también a la existencia. El tercero y último de los lugares que me gustaría resaltar aquí y para no extenderme demasiado es la venta de los gatos. Esa venta que está en la avenida Sánchez Pizjuán, en el antiguo camino al cementerio, donde Bécquer, casi él desdoblándose como un narrador, ubica esa leyenda escrita en 1862, donde él va a esa venta, conoce esa historia de amor del hijo del ventero con una moza, y 10 años después, cuando vuelve, se da cuenta de que esa historia de amor ha tenido un final trágico y cómo, una vez más, la realidad vuelve a frustrar, vuelve a desesperar y vuelve a enfadar al ser humano. Cómo la realidad nunca está a la altura de lo que el ser humano busca y de lo que el ser humano desea. Porque, bueno, cuando él vuelve 10 años después a esa venta de los gatos, lo que se da cuenta es que ni la pareja sigue junta, ni en la venta sigue esa alegría y todo ha sido derruido, todo ha sido tragado
por el paso del tiempo. Y fíjense que en esta leyenda encontramos otras de las preocupaciones de Gustavo Adolfo Bécquer, de las que también va a ir dejando pistas en muchas de sus obras. La primera, evidentemente, el paso del tiempo, cómo el paso del tiempo lo cambia todo, y lo cambia todo a peor. Lo segundo, como decíamos antes, esa realidad que parece que solo está para frustrar y para defraudar al ser humano. Y en tercer lugar, ese amor que siempre tiene un final trágico, esa cara siniestra y esa cara dramática del amor. Es en esta leyenda en la que Gustavo Adolfo Bécquer hace casi una oda a Sevilla interesantísima, porque él se queja de cómo el progreso está cambiando Sevilla, de cómo ese cementerio nuevo que se empezó a construir a mediados del siglo XIX ha cambiado el entorno, cómo esas vías del ferrocarril hacen que la Barqueta sea casi irreconocible, y cómo, fíjense, Gustavo Adolfo Bécquer decía allá por 1850 que el mundo que le había tocado vivir era demasiado vertiginoso, demasiado rápido, y que había que pisar un poco el freno. Imagínense qué hubiera pasado si hubiera vivido hoy día en pleno siglo XXI. Y para terminar en esta charla sobre las historias de Bécquer en Sevilla, vamos a hablar de cómo Sevilla sigue manteniendo en un pedestal la figura de Gustavo Adolfo Bécquer a través fundamentalmente de dos espacios emblemáticos. El primero es, sin lugar a dudas, el Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde descansa Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano desde 1913, y que está en la iglesia de la Anunciación. Y el segundo, y yo creo que todos ustedes lo van a reconocer, es la glorieta dedicada a Bécquer, y que está inspirada con una escultura de tres mujeres que representan el amor soñado, el amor poseído y el amor perdido, y que se basa en ese verso de Bécquer de el amor que pasa. También yo añadiría otro más, que sería el Museo de Bellas Artes, porque es ahí donde podremos encontrar el retrato que su hermano Valeriano le hizo a Bécquer años antes de morir. Me gustaría ya acabar los últimos minutos con una reflexión, y vuelvo un poco a la hipótesis que lanzaba al principio. Hay veces que la vida de un artista y la ciudad en la que se desarrolla van tan unidas que uno y otro se mitifican recíprocamente. Hay veces que la obra de un artista y los escenarios en los que se desarrollan tienen tal comunión que son como dos caras de la misma moneda y permanecen indisolubles para siempre. Esa Sevilla romántica que Bécquer escribió y de la que saltó ese halo misterioso, ese halo colorido, ese halo histórico, es, fíjense, de la que seguimos viviendo a día de hoy y que seguimos proyectando al exterior. Por eso yo desde aquí lo que le deseo a esta historia de amor entre Bécquer y Sevilla son muchísimos años, y que todos sigamos recordando a Bécquer y sigamos contribuyendo a esta imagen romántica de Sevilla. Me gustaría que las últimas palabras de esta charla, de esta conferencia, no fueran mías, sino que fueran del propio Bécquer, de unas líneas que él escribe de prólogo para un libro. Sevilla, con su giralda de encajes, que copia temblando el Guadalquivir, y sus calles morunas, tortuosas y estrechas, en las que aún se cree escuchar el extraño crujido de los pasos del rey justiciero. Sevilla, con sus rejas y sus cantares, sus cancelas y sus rondadores, sus retablos y sus cuentos, sus pendencias y sus músicas, sus noches tranquilas y sus siestas de fuego, sus alboradas color de rosa y sus crepúsculos azules. Muchísimas gracias.